Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Hoy estoy echándole un vistazo a otra mod de Rebellion. Por si no lo sabes, y yo no lo sabía hasta que él se puso en contacto conmigo, la mod del Reliant Robin fue hecha por Rebellion y él ha programado unas cuantas otras mods. Y esta, el 2 caballos, el Citroën, es otra de las mods que ha programado. Y vamos a dar una vuelta a través de Montreal en la configuración GP de 1988 porque este no es precisamente un coche nuevo. Este es un coche de la era cuando los coches todavía tenían personalidad. Ups, subviraje. Muy lento. Bastante estable, si sabes cómo manejarlo. Dejadme ver. Sí, el coche original se sentía un poco igual. No es un coche estable, pero si sabes dónde no exagerar, entonces es estable. 2 caballos podría, por cierto, significar 2 caballos de fuerza, pero a pesar del nombre ya de salida en 1948, este coche tenía 9 enormes caballos. 9. Puedes darle fuerte a los frenos aquí. Y tengo que frenar mucho antes. Si frenas pronto y luego frenas hasta dentro de la curva, será la mejor estrategia para frenar con este coche. Fue producido entre 1948 y 1990, así que puedes imaginarte que después de tanto tiempo, este coche forma parte de las culturas francesa y europea. Con la suspensión estándar, el 2 caballos estaba por todos los lados. La transferencia de peso lo tiraba en todas direcciones. Tengo que decir que he conducido este coche y a los 80 km/h ya estaba tosiendo y resoplando. Que llegue a más de 80 ya es una hazaña. Incluso me senté en un 2 caballos que estaba especialmente modificado para autocross, no rallycross, autocross. Era un coche bastante barato, así que muchos estudiantes y gente que no podía permitirse otros coches conducían 2 caballos. Te llevabas sin problemas de un lado al otro. Fue diseñado desde el principio para ser fácil en el mantenimiento, fácil de reparar por cualquiera. He cambiado las pastillas de freno en uno de estos Citroën y mirad que fue lo suficientemente fácil que incluso yo fuera capaz de hacerlo. En segunda suena como si tuviera 2 motores. Suena mal. Os dejo oír. Ahora escuchad con atención. ¿Escuchasteis? Como si tuviera 2 motores. El 2 caballos que conozco sonaba diferente, pero por supuesto este es un coche de carreras. No me sorprendería si el motor sonara diferente, porque no es el motor estándar. Otro detalle divertido. Al principio, el coche no tenía cerrojos, ni para las puertas, ni para la ignición. Eso llegó en 1951. No fue hasta 1960 que los 2 caballos tuvieron intermitentes y no fue hasta 1970 que el coche tuvo luces traseras. Larga pausa entre marchas. Una cosa en la que tienes que pensar es cuánto tiempo necesita este coche para pasar de una marcha más baja a una más alta. ¿Veis cómo va para abajo? Y luego toma de nuevo velocidad. No deberías jugar demasiado con las marchas
porque perderás tiempo. Tienes que pensar muy bien sobre cómo trabajas las marchas de este coche. Wow. Cuidado con los pianos, porque este coche reacciona muy sensible. Ahora el force feedback me está hablando. O quizá soy más sensible a la forma en que este coche se comunica a través de él. Por cierto, este es un coche de tracción delantera, aunque esto no lo noto por la mod. Pero claramente reacciona como un coche de tracción delantera. No lo sientes en el force feedback, aunque ese está comunicando, pero en la forma en que toma las curvas. ¿O no? Wow, 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 wow. Perdí el control. Yellow flag. Está bien, a la carrera. Es casi como una carrera en cámara lenta. Y no te rías viendo estos 2 caballos de carrera, porque en los años 70, por supuesto pagado por el marketing de Citroën, hubo muchos rallies de resistencia con este coche, de París a Persépolis o de París a Kabul. 16.500 kilómetros hasta Afganistán y de vuelta con este coche. Toma ya. Y en 1981, en For Your Eyes Only, un 2 caballos era el coche de James Bond. Si bien este no es un 2 caballos de antaño, esta mod se siente como supongo que se sentiría un 2 caballos de carrera. No estoy muy seguro, no he terminado formándome una opinión sobre el force feedback, pero de todas maneras la mod es divertida. Si quieres sentir la potencia y la intensidad de las carreras, ve y agarra una mod de Fórmula 1. Pero aún así, esta mod es divertida. Puedo recomendarla. Tal vez incluso tomar una pista de cross por la suspensión de este coche debería ser interesante. Espero que os divirtáis con esta mod. Estoy bastante seguro de que va a ser así. Y gracias Rebellion. 1 por contactarme y 2 por esta mod. Eso es todo por hoy. Si disfrutasteis de este vídeo, por favor, sed tan amables y aplaudid dejando un like. Si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos y publicamos al menos 2 vídeos por semana, suscribíos y no olvidéis de darle a la campana. Y hasta entonces, ahorrad combustible, recoged pickup y nos vemos en el podio. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.